Pues, ¿cuál prefieren que hagamos? ¿En cuál tienen duda? Profe, cuando está en gigas y no solamente en watts, solamente la unidad. ¿Perdón? Cuando está solamente la unidad completa, no está acompañada ni de Ah, gigas. no, en este momento no tiene unidades. Todas las cantidades que puse son sin unidades. Listo, solamente estaban cantidades, algunos en forma pues como normal, otros en alguna forma de notación científica, algunos ya tenían múltiplos decimales, sí, pero no tenían unidades, ninguno tiene unidades, solo son cantidades. Eso no sabemos si son voltios, si son amperios, si es potencia, si son resistencias, no sabemos nada. Bueno, con cuál quieren que empecemos. Con la zona de notación, profe. Con alguno de notación, ¿les parece con el de 470 por 10 a la 13? Sí, y con Listo. los decimales. Bueno, enseguida hacemos uno con decimales. ¿Listo? Bueno. Ay, me colocas este, por favor. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces tenemos 470 por 10 a la 13. ¿Sí? ¿Sí le están viendo bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, mi recomendación o el paso, como el primer paso, es colocarlo todo en notación científica. Es decir, por acá tengo un cero. Este cero me está sobrando. Listo. Entonces voy a colocarlo como 47. Ese cero significa que está por 10 a la 13. ¿Sí? Esto sería igual a tener 47 por 10 a la 14. ¿Listo? Está perfecto. Bueno, entonces vamos a ponerlo en términos de giga. Entonces, si yo tengo aquí esto y voy a poner una G, lo que yo quiero poner es una G aquí. ¿Sí o no? Eso es lo que yo quiero poner. Modificar esta cantidad para tener aquí una G. Sí es claro para todos. Sí. Eso es lo que quiero. Entonces, habíamos dicho que giga era igual a 10 a la 9. ¿Sí? Si yo no quiero alterar esta cantidad que tengo acá, o sea, yo quiero que sea la misma, y yo pongo aquí una G, es como si lo estuviera multiplicando, ¿cierto? Por 10 a la 9. Entonces lo que yo hago es dividir toda esta cantidad por 10 a la 9. Y así pongo la G aquí. Sí, me sigue. Uno lo puede multiplicar por 10 a la 9 con el signo contrario, o sea, a la menos 9. O a las menos 9 como quiera. Si yo lo pongo aquí dividir por 10 a la 9 es como si lo multiplicara por 10 a la menos 9. Es exactamente lo mismo. Porque yo enseguida lo que hago es que subo. Tengo aquí el mismo 14. Como está aquí dividiendo, lo subo con el signo negativo y aquí pongo una G. Entonces aquí, como tengo la misma base, sumo los exponentes. Entonces me queda 47 por 10 a la que 14 menos 9. 5. 5. 5 gigas. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo la quiero pasar esa nano? Sí, yo tengo acá 47. A ver, que este ya no me está escribiendo. 47 por 10 a la 14, ¿cierto?
Ajá. Y quiero poner es una n, un nano. ¿Cuál es nano? 10 a la menos 9, entonces la multiplico por 10 a la 9. Entonces lo que hago acá es que divido por 10 a la que a la menos 9. Entonces me queda 47 por 10 a la 14 por 10 a la 9 nano. Listo, entonces ya sumo exponentes. Me queda 47 por 10 a la 23 nano. ¿Alguna duda? No. No, profe. No, está bien. Hacemos uno entonces con decimales. Sí. Bueno, entonces ahí había uno que decía 0. punto 0000789. ¿Cierto? Era el quinto de abajo para arriba. Entonces otra vez, ¿qué es lo primero? Coloquémoslo en notación científica, porque así es más fácil. Listo. Entonces si yo lo quiero colocar en notación científica, pongo 789 por 10 a la que a la menos 6. Listo, perfecto. ¿En qué lo vamos a poner? En kilo, para que hagamos uno diferente. Entonces vamos a poner esto en kilo. Entonces yo voy a poner aquí una K de kilo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy multiplicando por 10 a la 3. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué 189 por 10 a la menos 6? Porque yo voy a correr, voy a desplazar este punto. Sí, lo voy a desplazar para ponerlo acá. Mira que esta unidad ya me queda sin decimales. Entonces yo quiero poner este punto de acá, acá. Esto es lo que yo quiero desplazar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas unidades tengo que desplazarlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso me queda la menos 6. Bueno, entonces íbamos acá, que yo quiero poner una K aquí. Eso es lo que yo quiero, que esto me quede con una K. Es como si yo lo estuviera multiplicando por un 10 a la 3. Entonces lo que hago es que lo divido por 10 a la 3. ¿Sí? Cuando me pasa arriba, entonces yo tengo 789 por 10 a la menos 6. Como lo estoy pasando, me cambia el signo, me queda a la menos 3 kilo. Y lo que hago ya ahí es sumar exponentes. A la menos 9 kilo. Sí, es exactamente lo mismo que hicimos ahorita. ¿Alguna duda? No. Vamos a hacerlo con micro. Sí, ¿qué pasa si lo hacemos con micro? Entonces yo tengo acá igual. 789 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y quiero poner una M de micro. ¿Qué pasa cuando yo pongo la M de micro? ¿Eso es equivalente a qué? A 10 a la menos 6. A multiplicar por 10 a la menos 3. Sí, es muy importante que se aprendan esas letricas. Pues a la menos 6. Micro. Perdón, es que este no es mili. Micro es este. Perdón. Y es por 10 a la menos 6. Si tienen toda la razón. Perdón. Si yo quiero poner acá esta mu, o sea que me quede 789 por 10 a la menos 6 micro, entonces tengo que dividir por 10 a la menos 6. ¿Por qué ese 10 a la menos 6? Porque esta mu, esta que es como una U acá, me representa ese 10 a la menos 6. Entonces voy a pasarlo acá con signo diferente.
789 por 10 a la menos 6 por 10 a la 6. Sí, este 10 a la 6 es que este le cambié el signo. Micro. Y eso me queda 789 micro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada, chicos. Está todo muy claro. Bueno. ¿Quieren que hagamos otro o así está bien? ¿Los hicieron? ¿Tuvieron algún problema con alguno? No. Ok. ¿Tienen algún problema con la teoría? ¿Han hecho las guías de autoevaluación? Recuerden, muchachos, que dentro de 8 días es el examen parcial. Profe, yo te quería hacer una pregunta referente a eso. Listo. También recuerden que dentro de la calificación hay un porcentaje que se denominó seguimiento y que ese porcentaje se calcula teniendo en cuenta se calcula teniendo en cuenta las preguntas que me hagan durante la semana para poder resolverlas en la tutoría. Pero solamente una persona me ha escrito para la primera sesión, de resto nadie más me ha escrito. Entonces, por favor, no me dejen sola, lean un poquito lo que estamos estudiando y mándenme preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Cuéntame. Entonces, ¿de qué específicamente va a ser el primer parcial? Todo lo que vimos hasta la semana pasada. Eso quiere decir que vamos a hablar de técnica, tecnología, vamos a mirar las funciones del ingeniero, vamos a hablar del método ingenieril, vamos a tener un ejercicio de múltiplos y submúltiplos decimales. Vamos a hablar ahí sí hablamos de qué es sistema, entonces es probable que también hagan preguntas de ese estilo. Las preguntas, de lo que está en la plataforma, ¿sí? O sea, el objetivo es que entren, si hay cosas publicadas en los foros, si hay diapositivas en la plataforma, está el libro en la plataforma, entonces las preguntas son muy parecidas a las preguntas que tienen en las de autoevaluación, es decir, son los mismos temas, pero son preguntas de escogencia múltiple, o sea, de selección múltiple o de apareamiento. Sí, así son todas las preguntas. Solamente hay un punto que es en el que ustedes tienen que escribir y redactar. De resto, todas son de selección múltiple. Chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, se supone que ya aquí o con este tema terminamos como las nociones básicas de cualquier ingeniería, ¿sí? El objetivo es que ya empecemos a profundizar un poquito más en lo que es el sistema de telecomunicaciones y que empecemos a conocer un poquito más las tecnologías de telecomunicaciones. Recuerden que también está abierto entonces ya como empezamos ese tema, la historia, el wiki de la historia de las telecomunicaciones. Yo coloqué un evento de historia para que ustedes vean qué es lo que espero que coloquen en ese punto. ¿Listo? De todas maneras, dependiendo de lo que ustedes vayan subiendo, yo también voy a colocar otros para ir complementando, de modo que nos quede como un cuadrito bien bonito de la historia, donde haya pues como los eventos más representativos, ¿sí? Pero el objetivo es que ustedes participen. Recuerden que eso tiene una nota. O sea, venir a la tutoría no es obligatorio, pero el participar en la plataforma sí. Hay diferentes actividades que son evaluables, así que les pido que por favor ingresen a la plataforma y estén chequeando qué es lo que hay nuevo para empezar a participar en ellos. Listo.
Bueno, entonces el objetivo es que hoy hablemos un poquito de, de telecomunicaciones. Jaime, me colocas acá, por favor. Profe, en la wiki de noticias, si uno llena el formato del cuadro, si copia la noticia completa, eso le queda súper largo, pues queda muy feo porque queda en una columna delgadita y todo hacia abajo, sin espacios, nada. Pues es que colocar la dirección y ya la persona la buscaría. Está bien, coloquen la dirección, pero ahí hay unos pedazos como de comentarios. Ese es como un resumencito que hacen ustedes. Comentarios, la dirección, el título de la noticia. Así está. No, así, Mayerly ya la subió y me pareció que así está perfecta. Bueno, yo soy Mayerly. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de un poquito de telecomunicaciones, vamos a hablar como de las nociones básicas. Esta presentación está basada en lo que dice la guía de autoevaluación, ¿sí? Entonces el objetivo es responder un poquito esas preguntas que están ahí. Por eso es muy importante que ustedes la lean y traten de responderlas antes, porque lo que vamos a hacer aquí es tratar eso. Pues recuerden, desde la coordinación de UDI@ nos pidieron de que no diéramos clases. Así que el objetivo mío acá sería más responder preguntas que preparar la presentación para hacérselas a ustedes. Yo espero que ustedes lean para que cuando yo les cuente acá alguna cosa, ustedes me digan, yo también leí esto me parece mejor, no entendí bien esa definición, ¿sí? Ese es como el objetivo. Ya también hablé con el muchacho de la biblioteca, me dijo que allá tenían disponibilidad el libro guía del curso, también me dijo que había pedido más libros, está esperando que le lleguen pues rápidamente, pero mientras tanto tienen el libro guía ya para que si es necesario saquen fotocopias, listo. O igual, la guía de autoevaluación tiene las preguntas. Si no tienen acceso al libro, entonces métanse en internet, busquen otros libros y van sacando las preguntas. No tiene que ser exactamente la definición que dice allá. Lo que yo quisiera es que ustedes entraran, si no tienen el libro, entren a internet, busquen las preguntas y aquí llegamos como a cuál es la definición más correcta que encontraron y vamos discutiendo, ¿sí? Es más amena y más rica la clase cuando ustedes están hablando y o sea, podemos entablar una conversación y no cuando yo estoy aquí hablando como un loro. Me parece muy maluco. Bueno, entonces les voy a contar un poquito cuáles son como las definiciones básicas cuando hablamos de comunicación o de telecomunicaciones. Entonces lo primero es que tenemos que definir qué es comunicación. ¿Listo? Entonces se define como cualquier proceso que me permite dar o intercambiar información, ¿sí? Es muy importante que exista información. ¿A qué me refiero? A cuando uno tiene información, cuando lo que le cuentan uno no lo sabe, ¿sí? Por ejemplo, una noticia porque le da información a uno, porque es algo que uno no sabía, entonces le cuentan a uno que hay actividad en el volcán Galeras, que están evacuando la gente, que se cayó un avión en San Andrés, ¿cierto? Esas son las cosas que uno se da cuenta y uno no lo sabía, uno amanece y no sabe, y cuando escucha la noticia, entonces la noticia le transmite información, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por ejemplo, cuando no hay información, como cuando le cuentan a uno un chisme que ya uno sabía, ¿sí? En ese caso no hay información, entonces como no hay información, para uno no es importante como sistema de comunicación. Eso pasa con un sistema de comunicación, ¿cierto? Si yo estoy transmitiendo información de un lado al otro, el que me recibe no sabe qué va a escuchar, ¿sí? Si el que me recibe supiera que me va a escuchar, qué es lo que yo le voy a decir, qué le voy a mandar, entonces pues no le interesaría y no lo recibiría, ¿sí? Ustedes no descargan 2 veces una canción de internet, ni descargan 2 veces una foto. Si ya la tienen, ¿para qué la van a descargar otra vez? A eso se refiere como el proceso. Hay comunicación cuando yo quiero intercambiarla. Ahora hay muchos medios, ¿sí? Existe lenguaje, pues está la voz, existe la escritura y existe la pintura, pero en ese sentido también existen los gestos, también existen, bueno, como la pintura está la imagen, ¿sí? Entonces
básicamente es como lo que podamos interpretar a través de nuestros sentidos, ¿sí? ¿Qué podemos interpretar a través o qué podríamos comunicar? Podemos comunicar sonidos y podemos comunicar imágenes, ¿sí? Y podemos comunicar textos, a lo que escribimos, pero eso básicamente después se va a convertir en una imagen, si lo miramos de alguna manera. ¿Qué no podemos comunicar? Olores. Sí, no hay un dispositivo que usted genere, por ejemplo, capture el olor de una comida en la cocina y cuando usted esté descargando la receta, la huela en el computador. Sí, eso lo podemos capturar con nuestros sentidos, pero no lo podemos transmitir, ¿sí? Y tampoco los sentidos del tacto, ¿sí? El calor o el frío o el roce de algo. Uno no lo puede transmitir, eso no lo transmitimos. Podemos medirlo y transmitir la medida, ¿cierto? Nosotros podemos decir, aquí está a 15 grados y podemos transmitirla. Pero yo no puedo sentir acá, por ejemplo, el frío que sienten ustedes allá. Sí, ni yo les puedo transmitir el calor, entre comillas, que se siente acá. Listo. ¿Qué podemos transmitir entonces? Solamente imágenes y sonidos, eso es lo que podemos transmitir. Cuando hablamos de texto, básicamente eso después se me convierte en una imagen, ¿sí? Porque yo lo estoy leyendo, lo estoy viendo para poder leerlo, ¿sí? Pero el texto pues tiene una codificación diferente. Entonces las telecomunicaciones básicamente se encargan entonces de la comunicación a distancia. Gracias entonces a las telecomunicaciones es que podemos sostener esta clase como está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy a relativa distancia de ustedes y podemos comunicarnos. Yo les puedo mandar información y ustedes también me mandan información a mí. Esa fue una de las grandes como proezas de las telecomunicaciones. Si pensamos atrás, ¿cómo se comunicaban los abuelos de nosotros? Por cartas. Por el telégrafo. Básicamente eran cartas, ¿sí? Telégrafo, bueno, no en todas partes había telégrafo. Solo en Colombia habían telégrafos al lado de los trenes. No en todas partes. Y por Yarumal no pasa una vía ferroviaria, dudo que tuvieran teléfono. ¿Cómo más, además de una carta? Un mensaje, un recado propio. Sí, claro, un recado. Entonces habían como mensajeros. De hecho, si saben un poquito de historia de la música, así nacieron los vallenatos. Sí, en la costa iba como un pregonero, entonces ese era el que llevaba a un pueblo y se paraba en la plaza del pueblo y empezaba a decir que para no sé quién le mandó a decir que tal cosa, que para no sé quién, y por eso todavía los vallenatos tienen dedicaciones y que saludos a los hijos de no sé quién y empiezan a contar una historia. Sí, esa era la forma en la que se mandaba la información. ¿Qué pasó? Que las telecomunicaciones permiten que si yo los necesito ya, los llamo al celular y puedo hablar con ellos en este momento, o que marco el teléfono de su casa o le mando un correo electrónico y no tengo que esperar a que llegue una carta que se puede demorar, no sé, 1 o 2 días, o a tener que viajar o a que alguien viaje para poder llevar la información. Entonces me agilizó el envío de la información porque yo la quiero mandar ya y casi que llega inmediatamente dependiendo del medio que utilice. Y adicionalmente porque puedo mandársela a todo el mundo. O sea, si yo quería mandarle, por decir, un mensaje a toda mi familia, y yo tengo familia que vive en Yarumal, en Sonsón, en Urrao y en Caucasia, ¿cierto? ¿Qué me pasaba? Que tenía que escribir mínimo 4 cartas para poder mandarlas. Y entonces cada uno lo mandaba, no todo el mundo iba a Caucasia, no todo el mundo iba a Sonsón, entonces tenía que mandar unas por este lado, otras por ese otro lado y así, y llegaban allá. Yo ahorita, si quiero mandarles información a todos mis familiares, escribo un solo correo electrónico, coloco las direcciones de todos y se los mando. También otra cosa que puedo hacer es que les hago una llamada, yo puedo hacer una llamada a 2 o 3 personas desde mi celular y podemos hablar todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces las telecomunicaciones también me permiten masificar la distribución, a eso se refiere eso, yo se las puedo mandar a varias personas al mismo tiempo,
¿sí? Y permiten tener información en cualquier sitio, facilitando la movilidad del usuario. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando no existía el celular? Si yo, por ejemplo, mi novio me decía que me iba a llamar, yo me tenía que quedar en la casa esperándolo. Y me decía que me iba a llamar a las 5 y eran las 5:30 y no había llamado. Y yo en la casa esperando. ¿Sí? Me compraba muchos metros de cable y me iba con el teléfono. O comprar un inalámbrico, ¿cierto? El problema es si uno se iba a ir más lejos. Entonces ahorita yo simplemente, él quedó llamarme a las 5, pero yo me voy a ir no sé, a comprarme un helado, a mirar ropa, lo que yo quiera, a hablar con mi amiga del frente, lo que sea, y él me llama al celular y yo le digo, sí, ya voy a llegar a la casa, dale. ¿Cierto? Miren que nos ha cambiado mucho como la forma de comunicarnos. No sé si alguna vez se han quedado sin celular y han tratado de encontrarse con alguien en algún punto. Sí. Sí, que es uno como, bueno, nos encontramos a las 5, ¿cierto? Y son las 5:10 y no ha llegado, y es uno, pero ¿dónde estará? Y uno no se mueve de ahí, porque no tiene celular, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a encontrarse con esa persona, le dice, bueno, listo, pero nos encontramos en la esquina de tal parte, ahí donde está el letrerito de esto, ahí te voy a estar esperando, ¿cierto? Uno le da todas las indicaciones para poder sentarse ahí. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si yo tengo el celular y usted tiene el celular, decimos, nos encontramos en tal parte. Listo, cuando esté llegando te llamo. Ya, y uno está llegando, ni siquiera ha llegado. Le falta una cuadra para llegar y llama. Ya llegué, ¿dónde estás? Listo. Sí, miren que la forma, las telecomunicaciones han modificado el comportamiento de las personas en ese sentido. Y por eso, entonces, son muy importantes y han sido, ahorita las comunicaciones inalámbricas han cobrado mayor importancia porque permiten la movilidad del usuario. Y para el usuario es muy importante poderse desplazar y moverse con cierta independencia. A la par de las telecomunicaciones, entonces, también ha crecido la informática, porque esa información para nosotros no es solamente la voz o las imágenes, como decían ahorita, también existe el texto que adicionalmente se convierte en imagen, pero son texto. ¿A qué me refiero? A que usted, por ejemplo, antes podía decir que tenía muchos libros, muchos cuadernos, o compraba libros, o tenía revistas. Para usted leer, por ejemplo, si usted quería leer, por ejemplo, el periódico, tenía que comprarlo y tener el papel periódico en su casa apilado. Entonces, si usted lo compraba todos los días, tenía esta torrecita de papel y así iba creciendo, iba creciendo. Al final usted terminaba utilizando eso para tapar las jaulas de los pájaros, para limpiar lo que fuera, ¿cierto? Uno utiliza el papel periódico como para limpiar lo que no quiere recoger. Para volver los aguacates. Para envolver los aguacates, muy bien. Pero usted se llena de papel periódico en su casa. Ahorita, si usted no tiene que pagar el periódico, usted entra todos los días, puede entrar al Tiempo, al Colombiano, al Espectador, a Portafolio, a donde quiera, y se lee las noticias. Si las quiere inclusive guardar, porque resulta que lo entrevistaron a usted o entrevistaron al cantante famoso, no tiene que guardar la foto, usted simplemente la descarga y la guarda en su portátil. Sí, o en su PC, o en una memoria, en donde quiera, o lo deja en el correo, ¿sí? Sí. O por ejemplo, usted antes tomaba fotos, entonces usted tomaba la foto y tenía que salir buena, entonces usted tenía que salir bueno, usted hacía el encuadre, le tomaba la foto, y ya ahí tenía que empezar a recoger plata para mandar a revelar las fotos. Y cruce los dedos para que las fotos salgan buenas, que no ninguna me vaya a salir oscura, y usted hacía su álbumcito y guardaba las fotos, ¿sí? Mi mamá tiene cajas de fotos de todos sus hijos, de un montón de cosas. Ahorita yo tengo gigas en fotos, ¿sí? Ya uno toma las fotos y las guarda en un CD, en el disco duro del computador, en cualquier parte, y tiene muchas fotos. Entonces, la informática se fue mejorando porque me permite manejar mayores volúmenes de información, ¿sí? Eso ha sido muy importante. Uno ahora, y lo hablaban estos días con unos compañeros, uno ahora, si va a tomar fotos con una cámara digital, con el celular, usted toma todas las fotos a ver cuál le sale buena. Usted antes tenía que enfocar, pensarla, a ver cómo va a tomar la foto para que no se me dañe. Ahorita usted toma y toma y toma, y después las tiene, las borra. Esta quedó mala, esta no me gustó, aquí quedé fea, lo que sea. ¿Sí?
la informática ha permitido mejorar la aplicación, o sea, el manejo de esa información, guardarla, almacenarla, transmitirla, procesarla de manera diferente. Cuando usted llama ahorita a un banco, usted le piden la cédula y básicamente el banco sabe todo. O sea, lo saluda, ay, buenas, ¿cómo estás? Sí, su cuenta, entonces ellos tienen toda la información suya porque tienen tienen un dispositivo que les permite automatizar esa información de modo que la persona que le conteste casi que sepa cuáles son los servicios a los que ustedes están accediendo y le permita darle la información y el servicio que usted necesita. Entonces la informática no se ha quedado atrás, o sea, ese manejo de la información ha tenido que evolucionar al lado de las telecomunicaciones. Entonces, cuando busquen las historias, cuando busquen las noticias, va a ser muy común encontrar cosas de los dos, porque se han tenido que ir creciendo y desarrollando a la par. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces a eso se le llama telemática, a eso que estamos hablando, y es a la informática apoyada en telecomunicaciones. ¿Sí? Cada vez más tenemos servicios telemáticos, ¿cierto? Ustedes pueden entrar a servidores en otras partes. Si tienen ganas de irse a viajar a otro lugar en el mundo, ustedes pueden entrar, mirar mapas, por ejemplo, mirar el clima, ¿sí? Hay un montón de información. Si ustedes quieren entrar a otra universidad en el mundo, ustedes pueden ir, mirar cómo es la universidad, inclusive pueden mirar fotos, videos en tiempo real de la universidad, porque nos permite ese manejo automatizado de la información a distancia. Bueno, para nosotros entonces trabajar, siempre hemos dicho, o hasta el momento hemos dicho, que las telecomunicaciones se apoyan en sistemas eléctricos, ¿sí? Se apoyan en todo el manejo eléctrico o electrónico de los equipos, ¿sí? Por medio de la electricidad transmitimos información. Pero la información debe codificarse, ¿sí? Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo porque yo estoy hablando un lenguaje que es español y ustedes conocen ese lenguaje y por eso entienden. Si ustedes todos fueran alemanes y yo vengo a hablarles en español, pues ninguno estaría entendiendo, a pesar de que me escuchen, pero no estarían recibiendo la información que les estoy enviando. Entonces, igualmente, en un sistema de telecomunicaciones tenemos como un código o por ejemplo, en este caso para nosotros son letras, ¿cierto? En la parte de información entonces se llama bit, que es un dígito de un sistema binario. ¿Qué significa que sea binario, muchachos? O sea que maneja unos y ceros solamente tiene unos y ceros. Entonces, el bit es la mínima unidad de información de un sistema. Toda la información que se transmite por un sistema de telecomunicaciones se codifica en unos y ceros, ¿sí? Yo en este momento no les estoy hablando en unos y ceros, ¿sí? Yo no les estoy diciendo 0, 1, 1, 1, 0, 0 y ustedes me entienden qué estoy diciendo, ¿no? Yo les estoy hablando en el código que nosotros tenemos, que para nosotros es español. Pero el sistema de videoconferencia que yo tengo acá y que ustedes tienen allá, coge esa información que yo estoy dando, la codifica en ceros y unos, la manda, y cuando ustedes llegan allá les llega también ceros y unos, pero él la vuelve y la reproduce en el sistema que ustedes están mirando allá. Y de esa manera ustedes me ven y están escuchando lo que yo estoy diciendo. Entonces, es muy importante entender ese tipo de cosas. ¿Qué representa? Normalmente un bit puede representar, como dice ahí, dos valores: verdadero, falso, abierto, cerrado, ¿sí? Se utiliza para representarlo así. Entonces nosotros en el sistema eléctrico normalmente representamos un 0 como 0 voltios, o un 0 como menos 5 voltios o como menos 12 voltios, ¿sí? Y un 1 como 5 voltios o como 12 voltios o como 24 voltios. ¿Cuál es la importancia o qué es lo que tenemos que mirar? Que dentro del sistema de comunicación haya una diferencia marcada entre ceros y unos, ¿sí? Si por ejemplo el 0 que yo tenía en menos 12 voltios, por alguna razón se me va subiendo de menos 12 a menos 5 a menos 3 voltios, va a llegar, o el otro se va bajando, ¿cierto? El de menos 5 va perdiendo potencia y después al final a los 3, 4, 5 kilómetros ya no va a ser 5 voltios, sino que va a ser 1 voltio.
¿qué va a pasar? Que se me va a parecer mucho al cero, ¿sí o no? Entonces uno tiene que cuidar eso en un sistema de transmisión. Eso es lo que uno cuida, que el 0 siga siendo 0 y el 1 siga siendo 1. ¿Por qué? Porque si no, ustedes allá no van a recibir la información. No sé si alguna vez han visto dentro de la transmisión que hay como unos píxeles en la pantalla que se quedan como paraditos o que se ven feitos. Esos son ceros y unos que no se identificaron bien. Son ceros y unos que se perdieron en la transmisión. Que ese 0 se volvió 1 o que ese 1 se volvió 0. ¿Sí? Entonces al otro lado nos llega bien. Lo que uno trata es que esas pérdidas sean las mínimas. ¿Sí? No estoy diciendo que no se van a presentar, desafortunadamente eso se presenta, pero uno trata de que sea lo mínimo. ¿Para qué? Para que al otro lado la otra persona pueda entender. Por ejemplo, puede pasar que ustedes me escuchen cortado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que como ustedes entienden casi toda la información, su cerebro trata de reorganizar la información y ustedes escuchan lo que yo estoy diciendo, así haya algún corte en la voz. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un sistema de telecomunicaciones. Uno trata de que no se pierda mucho la información y que al otro lado llegue con buena calidad para que el receptor pueda entenderlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. También tenemos un concepto que se llama byte, que básicamente es la agrupación de bits. ¿Sí? Normalmente se denomina con una B mayúscula. ¿Sí? El bit se denomina con una B minúscula, que es importante para que lo vean en la notación, porque de ahora en adelante a ustedes les van a hablar, por ejemplo, de una tecnología, entonces vamos a decir que se transmite a 10 megabits por segundo. Entonces ustedes tienen que diferenciar que no es bits, que son bytes. Listo, son 8 bits, la información se guarda por 8 bits, o sea, el byte comprende 8 bits, se utiliza normalmente para almacenamiento, ¿sí? Entonces yo les digo, ay, ¿cuánto pesa esa foto? Entonces usted me dice, ay, 2 megabytes, ¿sí? Son bytes. Pero si yo les digo, ay, ¿cuál es la velocidad de conexión del internet de su casa? Entonces ustedes me van a decir un megabit, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad, entonces hablamos en bit, que es muy importante, no confundan eso, por favor, tomen nota de eso. Los bits estamos hablando o se manejan normalmente para hablar de las ratas de transmisión, o sea, la velocidad de transmisión de un sistema. Entonces usted está en kilobits, en megabits, en gigabits, ¿sí? Esa es como la velocidad de transmisión de la información. ¿Cuántos bits por segundo estoy transmitiendo? Pero cuando hablamos de almacenamiento, o sea, yo estoy guardando una foto, guardando un archivo, estoy mirando el espacio en mi disco duro, entonces estamos hablando de que yo tengo es gigabytes, sí, siempre hablamos de gigabytes, entonces es muy importante que distingan las dos cosas, porque miren que los bytes tienen 8 bits, entonces las unidades son diferentes. ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, nosotros, como les dije ahorita, trabajamos mucho con los sonidos, ¿sí? El sonido es una onda mecánica. ¿Qué quiere decir que es mecánica? Que no se propaga en el vacío. Es decir, las ondas mecánicas requieren un medio para ser transmitidas. En este caso el medio, por ejemplo, es el aire. El aire es un muy buen transmisor de ondas de sonido. Sí, si ustedes cuando hablan se tocan acá, ponen la mano al frente de su boca, van a sentir como una especie de vientecito. Sí, esas son las ondas mecánicas que están moviendo el aire, están básicamente moviendo el aire y así hace que llegue la información hasta el micrófono o hasta el oído de su compañero, como quieran. Ahí dice, ellas hacen vibrar el medio, en este caso el medio es el aire, ¿sí? No sé si alguna vez se han metido en una piscina y han tratado de hablar en la piscina, es imposible. Pues además de que uno podría ahogarse, ¿cierto? Pero no se transmite, ¿sí? Hay diferentes medios. Pero por ejemplo, no sé si cuando estaban chiquitos lo hicieron, que uno ponía un vasito y le ponía una pitica y el vasito al otro lado. Sí, y uno hablaba por el vasito y al otro lado podían escucharlos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en el vasito hace vibrar las ondas de esa cuerda, de esa pita, ¿cierto?
hace vibrar esa pita y llega al otro lado y el otro lado se escucha un poquito. Eso es porque el sonido hace vibrar ese medio, en ese caso el medio de transmisión es esa pitica o ese hilo, y al otro lado el otro vasito ayuda a, como decir, a reconstruir la señal para que lo escuche. Entonces, ¿qué es muy importante? Que el sonido no se transmite en el vacío. ¿Listo? Nosotros trabajamos con ondas electromagnéticas. Si son ondas electromagnéticas, son ondas que sí se transmiten en el vacío. Por eso entonces, a través de esas ondas nosotros podemos mandar información a ondas, a satélites, a ondas espaciales, a los cohetes, pues a la gente que está afuera. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas se transmiten en el vacío, entonces así nos podemos comunicar con el espacio exterior. Por eso nos podemos comunicar de esa manera. ¿Alguna duda? Bueno. Hay algo que es muy importante que tenemos que reconocer y es la intensidad. Sí, básicamente la intensidad, nosotros en el sonido la reconocemos como el volumen, o sea, si habla duro o habla pasito. Listo, pero eso existe en todas las ondas, ¿sí? Hay ondas que uno no escucha, ¿sí? Hay ondas que no escuchamos, pero también tienen intensidad. Básicamente se refiere a la amplitud de la onda. Todos vieron en física cómo es una onda o han visto cómo es la representación de una onda. Ok, entonces reconocen la amplitud, reconocen que es frecuencia, ¿sí? Reconocen que es longitud de onda. Ok, bueno. Entonces aquí hablamos del tono, que básicamente cualquier elemento que emita sonido tiene un tono diferente. Se refiere entonces a la frecuencia de las oscilaciones. Podemos relacionar el tono con la frecuencia, entonces por eso los hombres tienen un tono de voz diferente, las mujeres, ¿cierto? Dependiendo de cómo hablan los niños, los instrumentos tienen tonalidades diferentes, básicamente porque tienen frecuencias diferentes de oscilación. Y el timbre es algo que hace característico es algo característico. Entonces, a pesar de que yo sea mujer y trabaje como en una frecuencia muy parecida a la cualquiera de sus compañeras, tenemos voces diferentes, ¿sí? Porque va a depender mucho como de la caja de resonancia, ¿cierto? De cómo está compuesta mi boca, de cómo está compuesta mi garganta. Entonces, el timbre es específico como del lugar donde se genera el sonido. ¿Listo? Bueno, hay una unidad muy importante que nosotros trabajamos en telecomunicaciones, ¿sí? Habíamos hablado yo les hablé ahorita de los voltios, ¿cierto? De los voltios de los bits, pero cuando nosotros transmitimos información, básicamente hablamos en términos de potencia, o sea, cuánta potencia tiene esa señal y la transmito al otro lado. Nosotros definimos o medimos la potencia en términos de decibeles. ¿Por qué? Básicamente es relativamente sencillo de trabajar porque es una unidad logarítmica y casi todas las funciones o las representaciones de las señales de telecomunicaciones se manejan o tienen formas logarítmicas. Entonces por eso es fácil trabajarlo con el decibel. El decibel lo descubrió, bueno, realmente el Bell lo descubrió o lo empezó a trabajar Alexander Graham Bell. Sí, que él se le reconoce como el inventor del teléfono, ¿sí? Este señor, aunque todo el mundo dice que era un ladrón, que se robó la historia del teléfono, no sé si escucharon las noticias hace algunos días que estaban diciendo que era otro italiano y no sé qué. Este señor era bastante inteligente y el único invento que hizo no fue el teléfono, hizo otros dispositivos más. Él era como fonoaudiólogo. ¿Por qué era fonoaudiólogo? Resulta que la mamá de Alexander Graham Bell era sorda y la esposa de Alexander Graham Bell era sorda. Él estuvo muy relacionado con personas que tenían discapacidades auditivas y empezó como a estudiarlas, a mirar cómo se trabajaba el sonido, cómo se medía el sonido, cómo respondía el oído a las ondas sonoras y se dio cuenta que el oído escucha o percibe el sonido de manera logarítmica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es de manera logarítmica? Que usted
va subiendo poco a poco por ejemplo, que hay unidades, por ejemplo, si usted sube un poquito la potencia no sé si alguna vez han jugado con el volumen de un radio o algo así. Si usted lo sube a veces muy poquito, como que no alcanza a percibirlo, ¿cierto? Solamente tiene que subirlo, si lo sube como a pasos más grandes, usted percibe cierta diferencia en el sonido. Y también llega un punto que por más que usted le suba, ya usted sigue oyendo exactamente lo mismo, usted no siente un cambio en el sonido. Pero básicamente es porque así se comporta el audio. No quiere decir que usted no le siguió subiendo o que usted no le bajó cuando le estaba bajando, sino que así percibe el oído ese comportamiento del sonido. Entonces, este señor Bell se dio cuenta de que el oído percibía el sonido de manera logarítmica y definió una unidad que la llamó Bell. Realmente esa unidad es una unidad muy grande para los niveles de potencia que nosotros manejamos en telecomunicaciones. Entonces, así como, por ejemplo, uno no mide en kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, si a usted van a ir a hacerle un traje, si usted va de un modisto o de una modista que le haga un vestido, un traje, ¿cierto? Un pantalón, lo que sea, a usted la modista no lo mide en kilómetros. De hecho, no lo mide en metros, ¿cierto? Usted no le dice, no, usted tiene .005 metros, no. Ella lo mide en centímetros, porque es la medida que se acomoda al cuerpo suyo, ¿cierto? Usted tiene 50, 60 centímetros, 90 centímetros, ¿sí? 105 centímetros, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea. Lo mismo pasa acá. Los sistemas de telecomunicaciones no manejan tanta potencia. Entonces, como no manejan tanta potencia, entonces trabajamos con algo que se llama decibel, ¿sí? Que básicamente, bueno, si quieren después del parcial, les explico un poquito cómo se calcula matemáticamente, porque no los quiero confundir ahorita con lo que acabamos de ver. Entonces vamos a mirar como la teoría y después hablamos como unos ejercicios para que no se me confundan. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, habíamos hablado de que ustedes dijeron ahorita, ¿cómo se comunicaban antes las personas? Ustedes me dijeron, con el telégrafo. ¿Qué saben ustedes del telégrafo? Era un aparato eléctrico donde tenía un pulsador y que transmitía una vibración y llegaba al otro lado y por medio de ondas electroeléctricas transmitía ya lo que es enviada en un papelito, una cinta. Ok, bueno. Entonces, es más o menos lo que dice su compañera. Básicamente el telégrafo, aunque el telégrafo que ella menciona es el telégrafo que había, pues el más famoso, antes de ese telégrafo pues hubo varias variaciones de telégrafo. Si buscan en Google telégrafo y miran como la historia del telégrafo, se van a dar cuenta que habían algunos que tenían varias líneas, que habían diferentes códigos. De hecho, también hay algo que le llaman telégrafo óptico, que era como con unos brazos que iban moviendo y eso iba mandando como códigos al otro lado. Pero el telégrafo que se hizo más famoso fue el que implementó el código Morse, sí, que básicamente está basado en puntos y líneas. Entonces yo presionaba, lo que hacía era que mandaba impulsos de corriente, ¿cierto? Cuando yo presionaba se cerraba el circuito y cuando yo levantaba el pulsador pues se abría el circuito. Entonces al otro lado lo que recibían era que había corriente, no había corriente, no había, y así. Y eso hacía mover un dispositivo en el receptor. ¿Qué podemos destacar del telégrafo? Primero, que volvió más ágil las comunicaciones, y segundo, que codificó la información. ¿Sí? Yo no mandaba letras, no mandaba voz, no mandaba imágenes. Yo mandaba la información codificada en puntos y rayas. ¿Sí? Eso fue muy importante y fue el paso para otros adelantos en la historia de la codificación de la información. Cuando hablamos de la telefonía,
Entonces la telefonía con su comienzo no codificó la información. ¿A qué me refiero? A que yo hablaba y lo que se escuchaba acá cuando yo hablaba llegaba al otro lado, ¿sí? ¿Alguna vez han visto un teléfono, el primer teléfono que se inventó o el teléfono que inventó Alexander Graham Bell? No, ¿saben cómo está compuesto? Sí, básicamente él tenía una bocina, ¿cierto? Esa bocina al interior tenía unas partículas de grafito, ¿sí? Entonces, ahorita les dije, si ustedes hablan y se ponen la mano al frente de su boca, van a sentir como un vientecito, o sea, que su boca genera un vientecito. Él lo que hacía es que ponía una membrana que fuera sensible a ese vientecito que usted bota por la boca. Y esa membrana movía esas esferitas de grafito. Y esas esferas de grafito se rozaban entre ellas y producían descargas eléctricas, ¿cierto? ¿Qué hacía eso? Generaban corrientes. Y esas corrientes se iban por un hilo de cobre hasta el otro lado. El receptor que tenía, otra bocina. Pero en esa bocina tenía un imán con una bobina. Básicamente, como alguno de ustedes ha desbaratado un parlante. Sí. Eso sí, pues, o sea, hay un niño que se respete ha desbaratado un parlante. Listo. ¿Cómo está compuesto un parlante? Por un imán, una telita muy delgadita y Entonces, lo que normalmente tiene es un imán como redondito, ¿cierto? Como si fuera una dona. Sí. Entonces tiene una dona que es un imán y en la mitad tiene como un alambrito muy delgadito envuelto, ¿cierto? Cuando usted llega a sonido, lo que hace es que ese rollito de alambre que está en la mitad, lo que está haciendo es que le está pasando corriente. Y al pasarle corriente, él también se magnetiza. Entonces, como hay un imán, él entra y sale dentro de ese imán que es redondito, que es como una dona. Entonces, vamos a suponer que esta es la dona y que aquí está el imán y él va entrando y saliendo. ¿Listo? Eso está amarrado como a un panel o a una pantallita de papel, que es lo que está en el parlante. Esa pantalla de papel, increíblemente, es la que se mueve y cuando se mueve, cuando vibra, produce las mismas vibraciones que yo estoy produciendo cuando estoy hablando. Entonces lo que hace es generar ondas en el aire y que yo las escucho como si fuera sonido. O sea, cuando uno ve el funcionamiento del parlante, uno dice, eso es tan sencillo, y así se genera sonido. Entonces lo que hacía este señor era que reconstruía, generaba o cambiaba las ondas que yo tengo acá por estas ondas mecánicas en ondas eléctricas, gracias a qué, al rozamiento de las partículas de grafito. Y al otro lado se generaba el sonido en un parlante y de esa manera pudo llevar la información de un lado al otro. Entonces al comienzo de la telefonía, pues básicamente muy pocos tenían un teléfono. ¿Por qué? Porque no era solamente tener las bocinas que mencionan ustedes, sino los cables entre ellos. A medida que se fue volviendo más popular, entonces decidieron tener un punto central, ¿sí? Ya yo no tenía un par de cables que me comunicara con alguno de ustedes, sino que esto iba a un punto central y ese punto central tenían cables todos ustedes. A eso se le llamó una tecnología manual. ¿Por qué manual? Porque había como una especie de máquina donde llegaban los cables y entonces usted levantaba la bocina y ahí le contestaba un operador, le decía, ay, ¿usted con quién quiere hablar? Ay, con tal señor. Entonces él llegaba y cogía un cablecito y juntaba el punto donde llegaba usted con el punto donde estaba fulanito de tal, y así podían tenerlo. ¿Qué pasaba? De que cuando habían muchos usuarios, pues la pobre operadora se moría o se requerían muchas operadoras para poder dar servicio, ¿sí? Y que adicionalmente la conmutación era muy lenta. ¿Qué quiere decir que era muy lenta? Que teníamos que esperar a que el operario pues hiciera las conexiones. Adicionalmente que las operadoras tenían como famita de chismosas porque se podían quedar escuchando las conversaciones. Entonces había problemas de seguridad en ese tipo de comunicaciones. ¿Listo?
Después de eso decidieron cambiar las operadoras manuales, estas señoras, por operadoras electromecánicas. ¿A qué me refiero? A que las conexiones entre los usuarios las hacía un motorcito con un brazo mecánico que básicamente unía los dispositivos. ¿Sí? ¿Qué hizo eso? Que se perdiera la información. De todas maneras eran un poquito más rápidas, pero igual era una cosa muy grandota, sonaba mucho. Como eran partes mecánicas, entonces golpeaban, se desgastaban, había que hacerle conexiones. Igual, cuando hay muchos usuarios, también se quedan cortas. Eso sí, si yo llamaba a mi vecino, ya utilizaba el circuito. Si un vecino mío iba a llamar a la mamá que estuviera en otro lado, no, hasta que yo no colgara, él no podía utilizar el servicio. Entonces era un problema muy grande y es que me dejaba inhabilitados ciertos usuarios. Luego pasamos a la telefonía o a la tecnología electromagnética, que básicamente pues es la telefonía que nos ha tocado a nosotros. A mí no me tocaron las centrales electromecánicas, o yo no recuerdo pues. Pero básicamente este tipo de cosas son dispositivos más pequeños, más seguros, en los que puedo establecer muchas conexiones, donde sí, puedo tener muchos usuarios hablando al mismo tiempo y él me ofrece la conexión entre todos ellos. Está la electrónica, que básicamente se refiere a que tengo yo un computador, ¿cierto? Y que yo puedo actualizar el software que me modifica esa capacidad electrónica. ¿A qué me refiero? A que yo no sé si alguna vez ustedes han tratado, bueno, aquí nos pasaba, por ejemplo, si yo vivía en Belén, mi teléfono empezaba por 230, 30 y algo, 38, 30, 35, sí, venía como... Pero si yo vivía, por ejemplo, en la Floresta, pues o en otro barrio, era con 250 y algo, y así. Si yo me pasaba de casa, entonces si yo me iba a vivir a Belén, entonces ya mi teléfono ya no era 250 sino 230, sí, y no podía llevarme el número. Ese número era de esa casa y no podía. Eso pasaba con las centrales electromagnéticas. ¿Listo? Cuando pasamos a centrales electrónicas, entonces yo me puedo llevar el número. ¿Sí? Entonces ya uno no sabe a qué barrio pertenece. Si usted me dice, el 490, ¿dónde queda eso? Porque es que eso no está marcado por un barrio específico, sino que como usted se puede llevar las líneas para donde quiera, entonces le van asignando los números. Listo, esa es la diferencia que uno ve como usuario, que antes se tenía que quedar en su, o sea, si yo me iba de mi casa, el número de teléfono llegaba allá, entonces a mí me seguían llamando mis amigos a la casa que había dejado, a menos de que yo les dijera el nuevo teléfono, pero ahorita yo me puedo llevar esa línea. Listo, y ahorita también estamos trabajando con electrónica digital. ¿A qué se refiere eso? A que yo tengo, por ejemplo, llamadas por internet. ¿Sí? Yo no tengo un circuito que me conecte. Por eso yo puedo utilizar Skype, por eso hay, por ejemplo, empresas en las que usted como empleado se va a otra parte del mundo inclusive, y usted por internet le llega la información de las llamadas que usted tiene acá. Usted puede recibir llamadas, llamar a sus clientes. ¿Por qué? Porque su conexión no está a través de un camino físico, sino que está a través de internet. Entonces usted puede comunicarse con el que quiera y todas las señales son digitales. ¿Qué quiere decir? Que toda la información se digitaliza. Al comienzo, cuando yo hablaba al comienzo, ¿se acuerda que les expliqué cómo habla el teléfono, cómo lo reconoce? Este señor Bell nunca convirtió la voz en bits. Él las convirtió en señales electromagnéticas y las mandó, pero no las convirtió en bits. Nosotros ahora convertimos toda la información en bits y por eso nos permite mandarla y manipularla como queramos. Entonces esa electrónica digital nos permite tener otros servicios, nos permite tener, o sea, si pensamos en una empresa, yo puedo tener un número casi que infinito de extensiones dependiendo de la gente que yo tenga. Todos pueden tener correo de voz, servicio, o sea, tienen un montón de servicios adicionales. Esta es todavía no está implementada en muchas empresas, ¿cierto? Nosotros todavía en la casa trabajamos con electrónica en algunas partes, en algunos
En algunos barrios, algunas centrales ya tienen electrónica digital. Sí, las empresas, algunas tienen electrónica digital, otras todavía tienen electrónica común y corriente. Pero el objetivo es que todos migremos a ese tipo de a electrónica digital porque presta más servicios, me permite una mejor calidad de la voz y me permite tener como valores agregados. Es decir, por ejemplo, que me llegue un servicio de voz, un mensaje, que me llamaron al teléfono, me llegue a mi correo electrónico. ¿Sí? Eso es genial. ¿Sí? Que a mí yo esté concretando una venta, me llame el cliente y le diga, vea, ¿sabe qué? Sí me interesa, ¿por qué no me llama? Conversemos o escríbame un correo a ver si nos reunimos tal día. Yo no estaba en la empresa, no alcancé a ir a la empresa para escuchar el contestador de voz, pero llego a mi casa, me conecto a internet y me llega un correo electrónico con el mensaje de voz, entonces ya sé que le escribo un correo electrónico o al otro día a primera hora es lo primero que hago, llamarlo a ver cuándo es que nos vamos a ver para ver cuánto le voy a vender. Sí, uno pues, porque en sus labores cotidianas, en su casa o algo así, no maneja eso, pero las personas que ya están trabajando en un ambiente en el que se requiere una comunicación con los clientes, este tipo de servicios son muy importantes. Y, ¿cómo? Los celulares ya de alta gama, los que están viniendo, ya tienen ese servicio. Los celulares tienen... Les llega un mensaje. Claro. Ya ahorita no solamente los teléfonos fijos tienen el servicio, sino que también los celulares. La telefonía móvil ha avanzado mucho y te permite navegación en internet, te permite guardar mensajes de voz, te permite que te llegue el mensaje de voz al correo electrónico. El objetivo de la telefonía móvil ha sido parecerse mucho a los servicios de telefonía básica que vos tenés en tu casa, con la practicidad de que está móvil. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado con mis alumnos que les mando un correo electrónico pidiéndoles algo y ahí mismo desde el BlackBerry me responden, si puedo, no puedo, se lo envío mañana, muchas gracias. Sí, porque ellos están conectados todo el tiempo desde su BlackBerry. A mí es que me aterra pues tener un BlackBerry porque me gusta yo soy viejita, tengo que aceptarlo, me gusta tener cierta como privacidad, pero yo sé que a ustedes no y les encanta estar siempre conectados. Entonces eso es una de las maravillas de esa que llamamos electrónica digital y de la tecnología nos trae, y es poder comunicarnos desde cualquier punto y casi que en cualquier ¿qué me refiero? Como desde cualquier lenguaje, ¿sí? O sea, yo puedo mandar imágenes, puedo mandar audio y puedo mandar texto. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, bueno. Hay algo que nosotros llamamos señal. Yo ahorita les mencioné la señal, ¿cierto? Básicamente esa serie de bits, nosotros lo que nos representa la información, nosotros lo llamamos señal, ¿sí? Que en términos eléctricos o electrónicos, como estamos trabajando eso, son ondas o pulsos eléctricos, ¿sí? Esos bits, básicamente cuando yo los voy a transmitir por un sistema de telecomunicaciones, entonces se vuelven ondas o puntos eléctricos. Habíamos hablado de que el sistema modificaba unas variables de entrada y una variable de salida. ¿Se acuerdan cuando les pinté el cubito con una flechita que entraba y otra que salía? Básicamente la flechita que entra va a ser una señal, ¿cierto? Es información que entra a un sistema y ese sistema lo modifica y sale otro tipo de la información modificada, esa señal sale modificada. Entonces nosotros reconocemos esas variables o las variables que medimos básicamente son las características de una señal. Y el sistema para nosotros es el medio que transporta esa señal. ¿Sí? Ahí como lo dice, es la conexión entre dos extremos. Básicamente un sistema de nosotros puede tener varios medios. Más adelante cuando miremos las tecnologías de telecomunicaciones nos vamos a dar cuenta que existen varios medios. Pero pues en un sistema muy sencillo podría ser, por ejemplo, cuando ustedes están hablando entre ustedes, entonces que está la voz, el medio va a ser el aire y que llega al otro lado. ¿Qué pasa con el medio? Por ejemplo, el aire, ¿qué hace con la voz? ¿Qué modificaciones le presenta la voz el medio?
Entonces, el medio hace perder potencia, ¿cierto? No es la misma potencia la que usted necesita cuando va a hablar con el compañero que está al lado a cuando le va a hablar al profesor que está al frente, por ejemplo, ¿cierto? O cuando va a llamar a un amigo que está al otro lado de la cuadra, usted tiene que hablar más fuerte o más bajito. ¿Por qué? Porque el medio hace que la potencia de la señal se disminuya, ¿sí? Por eso muchas veces para usted poder hablar con alguien tiene que acercarse, porque entre más lejos esté, pues la potencia o tiene que hablar más fuerte, o si va a conservar la misma potencia, pues el otro no lo va a escuchar, ¿sí? ¿Qué también pasa en el medio? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un medio, en el aire, cuando uno está en una fiesta? Viaja el sonido. Sí, el sonido viaja común y corriente. Por ejemplo, ahorita estamos en el salón de clase y ustedes están hablando, yo los escucho y ustedes escuchan. Pero ¿qué pasaría si hubiera una fiesta ahí en ese salón? Es muy probable que no se escuchen si están hablando a la misma potencia. Tienen que hablar más duro o tienen que acercarse. A eso se les reconoce como ruido, ¿cierto? Y en las telecomunicaciones también hay ruido. O sea, ese mismo ruido que tienen ustedes, que se puede presentar ahí en una fiesta, también pasa en un sistema de telecomunicaciones, así no estén en fiesta. Sí, hay otras variables, otros como sistemas vecinos que generan ruido. Y pasa lo mismo, que usted no entiende, no escucha bien qué le están diciendo. Eso mismo pasa en un sistema de telecomunicaciones. Después vamos a mirar las diferentes fuentes de ruido, o sea, qué genera ruido en un sistema de telecomunicaciones. Entonces, entendemos qué es el canal como el canal como un enlace lógico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes se están comunicando o van a mandar un correo electrónico a un amigo que está en Chile. Usted no tiene un cable que conecte su computador con el de su amigo en Chile, ¿cierto? No. Usted se conecta al proveedor de internet, pero usted no tiene una conexión física hasta allá. Entonces por eso se llama conexión lógica o enlace lógico. Es decir, su proveedor de internet, ¿cierto? La empresa Coquito que le da a usted internet se comunica con otras empresas hasta que llega un servidor en Chile y en Chile se conecta a donde se conecta a su amigo y a su amigo le llega su correo electrónico. O bueno, supongamos que está hablando por Skype. ¿Listo? Cuando usted está llamando, por ejemplo, a su novia, ¿sí? Usted no tiene un cable directo que lo conecte ante su novia. Usted se conecta con la central telefónica, ¿cierto? Y ahí hay diferentes enlaces hasta que llegan a la casa de su novia o al celular de su novia, ¿cierto? Y usted hace la llamada. A eso se le llama enlace lógico. ¿Por qué? Porque no hay un camino físico que llega hasta allá, ¿sí? Pero si usted, por ejemplo, tiene que irse de Yarumal a Medellín, usted tiene que coger esa carretera. Sí, usted se va por la carretera, hay un camino físico, un enlace físico. Sí, tiene que coger la carretera y se va por allá. Es probable que usted se pueda ir caminando por trochas, pero se demora más, ¿cierto? Siempre hay muchos caminos. Pero cuando hablamos de circuito nos referimos a un camino físico que existe. Es decir, por ejemplo, usted tiene un camino físico con la central telefónica. Hay un par de cables que van desde su casa hasta la central telefónica. Hay un par de cables o un cable, si es XDSL, dependiendo de la tecnología, pero hay un cable que va desde su casa hasta su proveedor de servicio. En el celular hay un enlace inalámbrico que va desde su celular hasta la estación base. ¿Qué es la estación base? Esa torrecita que hay con antenas, ¿cierto? Sí hay un enlace y o sea, si usted no lo ve, es un enlace físico. Si usted pierde visibilidad con esa estación base, usted se le pierde la señal del celular va bajando y usted no puede hacer llamadas. Se requiere un enlace físico. Así usted no lo vea, hay un enlace físico entre su celular y la estación base. Lo que usted no tiene es un enlace físico entre el celular suyo y el celular de su compañero. Sí, si él está en otra parte, no tiene un enlace físico. Porque es probable que usted tenga un enlace físico cuando esté trabajando con Bluetooth. Sí, ya, si usted está utilizando tecnología Bluetooth, hay un enlace físico entre los dos dispositivos que tiene. ¿Me puede explicar bien la diferencia entre los dos? ¿Sí les queda claro? Sí, ok. Bueno, entonces hay diferentes tipos de medios. ¿Qué hora es?
¿Cómo? Sí. Ah, ok, entonces todavía tenemos un poquito de tiempo más. Entonces hay diferentes medios. Listo, esos medios básicamente nos generan los canales físicos, o los circuitos, los enlaces físicos que tenemos. Entonces tenemos medios guiados, que después los vamos a ver con detenimiento, que son el par de cobre, el coaxial, la fibra óptica y la guía de onda. ¿Por qué se llaman medios guiados o confinados? Porque yo sé que la señal eléctrica se está yendo por ese medio, ¿sí? Yo sé que la señal se va por ese cable, yo sé que la señal se va por esa fibra, yo sé que la señal va por ese coaxial, ¿sí? Yo la veo, veo el circuito. En ese caso yo veo el circuito, el enlace físico. Los inalámbricos entonces van a depender de la frecuencia de las ondas que yo esté transmitiendo, ¿sí? Esos pues no los veo, porque yo no veo todas las ondas, todas las frecuencias de las ondas, yo solamente veo las frecuencias de las ondas que están en el rango visible. Entonces por eso identifico los diferentes colores. Cada que yo identifico un color es porque hay una onda de luz en una frecuencia diferente. Entonces hay una frecuencia para el azul, una frecuencia para el rojo, una frecuencia para el amarillo, para el verde, ¿sí? Yo miro un esquema diferente de frecuencias, pero cuando las frecuencias que utilizamos normalmente para telecomunicaciones, en la parte inalámbrica son frecuencias que nosotros no vemos. Entonces, pero dependen de la frecuencia. Entonces, si yo estoy trabajando en, por ejemplo, Wi-Fi, ¿sí? Estoy trabajando a 2.4 GHz. Si yo estoy con el teléfono inalámbrico de mi casa, ese trabaja a 800 MHz. Si yo estoy escuchando radio, entonces va a haber una frecuencia diferente dependiendo si es AM o es FM. Si yo estoy recibiendo televisión, entonces también va a haber una frecuencia diferente. Si yo estoy trabajando celular, también hay una frecuencia diferente. Entonces, dependiendo de lo que yo esté mandando, van a utilizar un tipo de frecuencia. A eso se le llama, o a esa agrupación de frecuencias se le llama espectro. Para nosotros, espectro electromagnético, ¿sí? Que básicamente agrupa las frecuencias por cantidades de frecuencias. Los invito a que entren a la página del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Ahí van a encontrar el espectro electromagnético. Quisiera que lo buscaran a ver si en algunas de las próximas clases podemos darle un recorrido y revisarlo. Ahí van a ver cada uno de los servicios que están que se le asignan dentro del espectro. Entonces, como decir, usted no puede utilizar la frecuencia que usted quiera para mandar, ¿cierto? Sino que dependiendo de la tecnología hay un espacio de frecuencias en las cuales usted puede trabajar. Hay unas bandas que son libres, es decir, cualquiera las puede utilizar, pero hay unas bandas que están licenciadas. Por ejemplo, las bandas de celular solo las puede utilizar el operador que compró ese pedacito de espectro, que alquiló ese pedacito de espectro. El espectro electromagnético es un bien del Estado, ¿sí? Por eso el gobierno tiene influencia para definir quién opera o trabaja en ciertas bandas de frecuencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. ¿Perdón? Lo último que mencionaste son las bandas que... No recuerdo, ¿me repites la frase? Yo trato de completarla. Que hablan bandas libres y bandas... Licenciadas, es decir, que una empresa paga por utilizarlas. Sí, por ejemplo, las estaciones de radio pagan por utilizar una frecuencia de radio, o los canales de televisión pagan por utilizar una frecuencia de televisión. ¿Sí? A eso me refiero. Hay otras que están libres. Por ejemplo, usted puede comprar un dispositivo Wi-Fi y colocarlo en su casa y darle cubrimiento, conexión a internet o conexión entre los vecinos o los que están en la misma casa, y usted no tiene que pagarle al gobierno para utilizar esa frecuencia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las libres y las frecuencias que son licenciadas. Bueno, entonces hablemos un momentico del par de cobre para que lo retomemos después. Entonces el par de cobre es el primer cable que se generó, ¿sí?
Este está compuesto por dos conductores, como lo dice la figura, ¿sí? Y un recubrimiento, un recubrimiento. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un par de cobre? Sí, yo lo recuerdo como un cable café que salía del televisor a la antena que uno pone arriba en el techo para coger televisión. No sé si recuerdan un cable que era muy delgadito café, que tenía como dos cablecitos y en la mitad como un recubrimiento café que los unía. ¿Alguna vez lo vieron? Sí. Sí. Bueno, ese se utilizaba muchísimo para las señales de televisión, básicamente porque tenía una resistencia muy parecida a la resistencia de la antena. Sí, recuerdan las antenas que parecen una espina de pescado, que tienen como unas alitas a los lados. ¿Nunca les ha tocado girar la antena para poder que entre el canal de televisión? Sí. Ah, bueno. Eso sí, lo que pasa es que ya me siento viejita al lado de ustedes, ¿cierto? Entonces a mí sí me tocó decirle a mi papá, muévalo para acá, no, quédese ahí, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, ese cable conectaba esa antena con el televisor que uno tenía, ¿sí? Era un cable que tenía muchas pérdidas. ¿A qué me refiero? A que así como en el aire la señal va perdiendo potencia a medida que se transmite, en el par de cobre también esa señal va perdiendo potencia y la perdía muy fácil, muy rápido. Y de hecho era muy sensible a interferencias, es decir, a que se llegara a interferencias, es decir, otras ondas electromagnéticas y interferían en la señal que venía de acá y no se veía bien, o no llegaba bien la señal al otro al televisor. Entonces este se utilizó en algunos al comienzo porque es un cable fácil de generar, porque tenía la misma resistencia de la antena, entonces se utilizaba mucho el par de cobre. Pero como les decía yo, es muy sensible a interferencias externas. Por ejemplo, si había un motor funcionando cerquita, era muy probable que las vibraciones del motor lo afectaran y entonces la señal llegaba como se empezaba a poner mal. Si usted prendía un ventilador al lado, cosas de ese estilo, podía dañar la señal porque era muy sensible como a las señales externas que se generaran electromagnéticamente. Pero entonces este evolucionó como todo en el par trenzado. Entonces son los dos mismos pares, pero se van como enredando como en una trenza. ¿Qué hace este cablecito? Este cablecito evita de mejor manera las interferencias electromagnéticas externas, ¿cierto? Entonces, si se prende un ventilador o si se prende pues como algo, pues no es tan sensible. Este par trenzado todavía se utiliza mucho en telefonía. Cuando hablamos de telefonía, entonces yo pongo un teléfono en cada par, necesito dos cablecitos para poner un teléfono, o para la conexión de redes de datos, ese es el cable con el que usted se conecta a un equipo de telecomunicaciones que tiene 4 pares, ¿sí? En este par trenzado hay diferentes categorías. Después vamos a profundizar un poquito en las categorías que hay. ¿Listo? Pero entonces tiene diferentes colores y es como el que se utiliza. Ahorita se utiliza muchísimo. Este es de los cables que más se vende, por decirlo de alguna manera. Para mejorar un poquito este tipo de cables, se ha hecho diferente tipo de apantallamiento. Si ustedes miran en el interior, aquí simplemente están los cablecitos, y este como recubrimiento plástico, ¿sí lo ven? Pero no tiene nada más. Estos nuevos tienen acá, si lo ven, es como si tuviera un papel aluminio recubriéndolos, ¿sí? Ese papel aluminio que ustedes ven ahí, pues que no es aluminio, pero es como si fuera un papel aluminio, básicamente lo que hace es apantallarlos, ¿sí? Lo recubre para evitar todavía más que haya interferencias externas. Entonces, por ejemplo, el que yo les mostré ahorita, este par trenzado que se llama UTP, se utiliza mucho para hacer instalaciones en casa, se utiliza mucho para hacer instalaciones en las oficinas, ¿sí? Pero que es así, ya sea FTP o STP,
se utiliza para hacer instalaciones en la parte industrial, donde hay motores, donde hay otro tipo de cosas que puede afectar el funcionamiento de la información, la transmisión de la información. Entonces miren, la diferencia entre estos dos es que el FTP tiene un recubrimiento por todo el grupito de cables, ¿sí? El recubrimiento va por fuera, o sea, están los parcitos, después va el recubrimiento y luego va el encauchetado o ese pedacito pues como de caucho que ustedes ven que recubre el cable. En cambio el STP, no, el STP coge de a dos parcitos. Mire, por cada par hay un recubrimiento. El STP es más costoso que el FTP, pero entonces ya usted va mirando en cuál utiliza uno, cuál utiliza el otro y en cuál utiliza UTP, que es el que vimos anteriormente. ¿Alguna duda hasta ahí? A estos se llaman tipos de par trenzado. Todavía no estamos hablando de las categorías. Más adelante vamos a hablar de las categorías. ¿Ok? Las categorías se refieren básicamente como a las velocidades de transmisión que se pueden manejar con estos cables. Esto, FTP, STP, UTP, se refiere más a la construcción de los cables. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno chicos, entonces dejemos hasta ahí, porque no quiero seguir avanzando sabiendo que tenemos parcial la próxima semana. Muchachos, cualquier duda, por favor, estudien este fin de semana, me la mandan por correo electrónico, voy a estar súper pendiente de ustedes. ¿Sí? Quiero que hagan ejercicios, que miren las guías de autoevaluación y cualquier duda me las van contando. ¿Listo? Bueno chicos, entonces feliz fin de semana, que les rinda. Jaime, ya terminamos. Sí, señor.